Sí, o la peor, la imagen de marca queda muy dañada quizás. Sí, yo creo que... Pero tío, que me has mojado lo que tengo ahí abajo. Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de jugadores que han pasado por Atlético y Real Madrid. Comenzamos. Semana de derbi, semana especial y hemos dicho martes de VHS especial. Jugadores que hayan vestido las dos camisetas. Guille, ¿tú te pondrías la del Atleti? No. Yo la de Real Madrid no me la he puesto nunca, lo puedo decir. No la he puesto, pero vamos con gente que se ha puesto ambas. Morata, último caso, fichaje sorprendente. Sí. La afición de Real Madrid no le gustó mucho, incluso alguna de la Atleti también dudaba un poco de este fichaje. Morata, recordemos, estuvo en la cantera de Real Madrid, luego estuvo previamente en la del Atlético de Madrid y jugó en el primer equipo blanco de la 2010 a la 2014 y volvió en la 2016-2017 y ahora va a jugar en la primera plantilla del Atlético de Madrid. Circulaba mucho por ahí una foto de Morata con la camiseta del Atlético de pequeño, pero es que una vez ha fichado por el Atlético... Él ha subido otra diferente, ¿eh? Sí, ha subido otra diferente y además ha empezado a circular otra de Morata, más pequeño todavía con la del Madrid. O sea, Morata yo creo que tenía las dos en casa y iba poniéndoselas. Pero bueno, este es uno de los casos más sonados, pero es que en la plantilla del Atlético de Madrid está Morata, pero también está Adán, que Adán estuvo mucho tiempo en el Real Madrid. Sí. Y con polémica. Y con polémica. Lo de Adán fue toda la historia de Casillas y todo aquello con Mourinho y demás. Recordemos, estuvo en el Castilla y después en el primer equipo del Real Madrid del 2009 al 2014. Recordemos que salió muy perjudicado de aquella etapa, pero que luego lo revirtió bastante, por ejemplo, con su etapa en el Betis, que hizo muy buena temporada a posterior de eso. Sí, recordemos, además con el Betis estuvieron en segunda, pero fue el portero que volvió a primera y en primera también lo hizo muy bien. Sí. Otro jugador de la plantilla del Atlético de Madrid que estuvo en el Real Madrid fue Juanfran, que llegó a debutar en el primer equipo. Jugó muy pocos partidos, eso sí, jugó más en el Castilla, en el primer equipo jugó solo 5, luego se fue al Español y luego esa etapa tan grande en el Osasuna, Sí. pero estuvo en el primer equipo. Juanfran, que era extremo, Sí. ahora la gente lo ve como lateral derecho en el Atlético o como lateral izquierdo porque es un buen comodín, pero es que era extremo. Y hay un partido muy recordado suyo con el Osasuna en el Bernabéu que le pitan 2 penaltis, creo, Es verdad. no le pitan 2 penaltis, le acaban expulsando por doble de amarilla y no sé quién era el árbitro, pero le dijo, aprende a tirarte. Y otro que mucha gente no lo sabe, Felipe Luis, no jugó en el primer equipo, pero sí en el Castilla, en la 2005-2006. Estaba en el Ajax y lo fichó el Real Madrid Castilla. Hay una anécdota que yo siempre recuerdo. Mi padre es una persona muy crítica con todos los jugadores. Éramos socios del Real Valladolid y aquel año fuimos a ver Valladolid, Real Madrid Castilla. Y el lateral izquierdo del Castilla era Felipe Luis, que era el menos conocido de aquel equipo. Cuando mi padre, de verlo jugar, me dijo, es el mejor jugador que he visto en mi vida en directo. Ojo, Y te has sonado la Te has tripa. sonado la tripa. Te has emocionado con lo de Felipe Luis. Sí. Kaminski, es que me cuesta decir el segundo. Kasmirski. Kasmirski. Pues bueno, eso, y luego ya Felipe Luis salió del Castilla y llegó sobre todo en el Deportivo esa etapa tan conocida. Y a mí el propio Arbeloa me dijo cuando se fue, dijeron, oye, ¿a quién fichamos? Y él dijo, oye, hay un chaval que ha estado en el Castilla y he jugado con él, que es bestial, se llama Felipe Luis. Y el Deportivo se fue por Felipe Luis. Pues mira, Bueno. justo otro que estuvo también en el Real Madrid fue Saúl Ñíguez, pero esto lo sabe muy poca gente, estuvo en categorías inferiores, vino desde Elche allí y lo pasó muy mal. Dicen que se metían también incluso con él, que fue una ¿Sí? muy mala etapa y no tiene muy buen recuerdo. Volvió a su tierra y ya le fichó después el Atlético de Madrid. Y de hecho, Saúl es de los pocos jugadores que tiene tatuado el escudo de su equipo. Saúl tiene mitad el escudo del Elche, mitad el escudo del Atlético de Madrid. Y no sé si me estoy equivocando, pero la anécdota decían que era también porque su hermano también jugaba en el Madrid-Castilla y que los querían separar o algo así, que también fue la excusa o el motivo por los que se volvieron otra vez a él. No se sabe muy bien, pero Saúl, sobre todo se hizo un reportaje con su familia y demás, y no habla muy bien de ese año que estuvo en el Real Madrid. Y bueno, ya nos vamos al Real Madrid, que hay dos muy sonados, ojo. Courtois, portero, campeón con el Atlético de Madrid de la Copa, de la Liga, de 2 trofeos Zamora. Y De Gea. Bueno, uno de los motivos también por los que quería, no solamente por el Real Madrid, sino por estar aquí con sus hijas, porque sus hijas están aquí en Madrid, y era una excusa, pues oye, al Real Madrid necesita un portero, que mejor que llegar a Madrid otra vez, donde he tenido tanto cariño y tengo ya mi familia hecha, que volver al Real Madrid. Es una buena excusa, ¿no? ¿Sí? Y lo que has dicho fue cesión de temporadas, pero se renovó una más, creo que estuvo en total 3 temporadas en el Atlético de Madrid, Courtois. Y bueno, el más sonado es el entrenador actual del Real Madrid, Solari, que su primera presencia en Europa fue en el Atlético de Madrid. Estuvo temporada y media, pero esa última temporada que estuvo, el Atlético desciende y él ese mismo año se va al Real Madrid. Exacto, media temporada y su primera temporada completa con el Atlético desciende a segunda con un equipazo bestial. Estaba Valerón, estaba Hasselbank, Baraja, era un equipazo bestial. Capdevila también estaba por ahí. Y luego en el Real Madrid hizo muy buena etapa, o sea, fue un jugador no titularísimo, pero sí que es cierto que era un jugador, un hombre número 12 que aportaba bastante en el equipo. No mucha gente se acuerda que es el jugador que inicia la jugada en la final de la Copa de Europa, que Zidane marca el golazo
golazo ahí 2002. de volea en 2002 contra el Leverkusen. Un pase. Es el que da el pase a Roberto Carlos para que luego meta ese melonazo. Y nos vamos ya a casos históricos muy sonados que mucha gente no conoce. Vamos a empezar por Juanito, leyenda del Real Madrid, Así es. que empezó en el Atlético de Madrid. Sí, al que le siguen cantando el Illa, Juanito Maravilla, pues estuvo en el Atlético. De hecho, estuvo en la primera plantilla en la temporada 72-73. En esa el Atleti se proclama campeón de Liga. Pero ¿qué pasa? Juanito tuvo una lesión muy grave, no llega a debutar en primera división con el Atlético de Madrid. Se va al Burgos, a segunda división. Ahí en el Burgos consigue el ascenso y empieza a destacar y le ficha al Real Madrid. Juanito cuenta que no recuerda con mucho cariño aquella etapa porque sufrió una lesión muy grave con 18 años. Hay muchos jugadores de aquella época que fue uno de los grandes errores del Atlético de Madrid no darle la oportunidad a Juanito porque se veía que era un jugador enorme. Vamos ahora con otra leyenda, en este caso del Atlético de Madrid, Luis Aragonés, que Luis Aragonés como tal no jugó en el Real Madrid, pero sí en el Plus Ultra, que en aquellas tenía una especie de acuerdo con el Real Madrid y luego se convirtió en el Castilla más adelante. O sea, que no jugó, no hay ninguna foto de Luis Aragonés con el escudo del Real Madrid, pero sí con un equipo, en este caso el Plus Ultra, que tenía un acuerdo con el Real Madrid. Y ahora nos vamos a Raúl González. El Rulo. El Rulo. La cagada número 1 de Jesús Gil. Bueno, una de tantas. No, cerrar la cantera, ¿sabes? Bueno, si hablas de lo puramente deportivo, sí, si hablas de lo económico, creo Bueno, claro. que comparar el Atlético de Madrid con dinero del propio Atlético de Madrid demostrado por el tribunal. Un día tenemos que hacer un vídeo martes de baches exclusivo de todas las fechorías de Jesús Gil. Bueno, creo que habría un serial. Un serial. Hacemos un serial de presidentes de los 90. Pues estaría bien, ¿eh? Decidlo en comentarios si queréis un serial de presidentes de los 90 porque hay ahí... Hay tela, se puede escribir libros y libros de Sí, aquello. sí. Pues bueno, Raúl, hay una imagen en la televisión muy conocida de Jesús Gil diciendo: y aquí está mi delantero, ¿cuántos goles has marcado? 30 y pico. Y Raúl ahí sí, hablando con la camiseta del Atlético de Madrid, Sí. una leyenda blanca. ¿Lo ponemos? Vamos a ponerlo. Ojo, Raúl, mi capitán, ¿Helo aquí? 55 goles, que aprendan los máximos goleadores. ¡Qué barbaridad! Y ahora, después de Raúl, de ver estas imágenes, Hugo Sánchez. Llega a su primera experiencia en Europa, es en el Atlético de Madrid, está 4 temporadas, juega más de 100 partidos, marca muchos goles, de hecho un año es el máximo goleador, de hecho marca un doblete en una final de Copa con el Atlético de Madrid, y ese mismo verano gana la Copa con el Atleti y se va al Real Madrid, traidor número 1 en los 80 para la afición del Atlético de Madrid. De hecho, mucha gente del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, en la plaquita que tiene, porque tiene más de 100 Partidos. 100 partidos en el Atlético de Madrid, pues bueno, no se acuerda muy bien de ellos. Sí que es cierto que esta temporada Courtois ha pasado a ser la número 1 de las plaquitas más odiadas y ya esta temporada parece que Hugo Sánchez se ha olvidado. Y ahora nos vamos a Grosso. La historia de Grosso es muy curiosa, canterano blanco, y su primera temporada en primera división es con el Atleti. Le pide cedido el Atleti porque lo está pasando muy mal esa temporada en Liga. De hecho la temporada la tengo por aquí, la 63-64, que podía incluso bajar el Atlético de Madrid. Después había hecho buenos años, era buena generación del Atleti, pero ese año lo hizo muy mal. Fue cedido al Atlético de Madrid, lo hizo muy bien, marcó goles y se salvó el Atleti. Luego a partir de ahí, leyenda blanca, y solo jugó en el Real Madrid a partir de entonces, pero estuvo un año en el Atlético de Eso le Madrid. impidió ser One Club Man a uno de los mejores delanteros de la historia del Real Madrid. Y nos vamos a Bernd Schuster. Pues a mí uno de los mejores centrocampistas de su época, y lo más curioso de todo, pues yo no soy de los típicos futbolistas que se le odia tanto, o al menos tanto por la afición del Atlético de Madrid como por del Real Madrid. Creo que porque ha pasado mucho tiempo, pero en aquel momento es Sí, que... sí, en aquel momento sí Además, que no fue Barça, Madrid, Atleti seguido, es decir, fue cambiando directamente. Entonces, la afición del Barça le dio de primeras, Sí. luego la del Madrid, y luego la del Atleti cogió y se volvió como entrenador del Real Madrid. le iban odiando todas las anteriores, es verdad. Entonces, ahora mismo se ha olvidado un poco, pero fue cambiando de equipos ahí. Y el mejor recuerdo, el de, al menos para el Atlético de Madrid, Sí. esa final de Copa del año 92 en el que marca un golazo de falta increíble. En el Bernabéu. El año en el que nace Andrés Cabrera. El día en el que nazco. El día, exacto. Ese día es en el que nazco. Y nos vamos ya solo cerrando con Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, presidente muy conocido en Real Madrid, fue jugador previamente. Y en el año 21 hay una historia muy curiosa, porque Bernabéu juega unos amistosos con el Atleti, aunque después tiene declaraciones negándolo, pero se llevaba muy bien con el presidente. Lo negaba, pero hay documentos que atestiguan que jugó estos amistosos. No jugó nunca un partido oficial con el Atlético de Madrid, tampoco había tantas competiciones en el año 21, pero era muy amigo del presidente del Atleti de aquella época, Ruete, y jugó un par de amistosos, pero igual que Di Stéfano jugó amistosos con el Atlético de Madrid, Sí, con el Barça. pues fue de este estilo. Santiago Bernabéu jugó amistosos con el Atlético de Madrid. Muy buena historia. ¿Y qué os parece que os haga un completo tu once? Venga. Venga, va. Vamos con ello. Bueno, hemos hablado de la final de Copa del 92. Vale, yo Real no Madrid veo Atleti. aquí, 2-0 ganó el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Pues aquí tenéis los 11 de Atlético de Madrid y Real Madrid. Empezamos con el Atlético de Madrid. Sí, intentamos empezamos con el adivinar. Os he dejado un Es complicado, central. ¿eh? Os digo que el central no solía jugar ahí. ¿No solía No. jugar ahí? Y su primera experiencia en Europa fue en el Atlético de Madrid. Es complicado, ¿no?
No es complicado, ¿no? ¿No? Si caéis... ¿Es Donato? Es Donato, Donato. correcto. Donato jugó... Donato. El hombre dato. Donato, el hombre dato, muy bien, muy bien. En el medio campo, junto a Manolo, ¿a quién teníamos? Luego entró Tony. Yo lo tengo que saber. ¿no? Juan lo tiene que saber. Vizcaíno. Correcto, vizcaíno. Luego se fue al Pucela, muy conocido. Y nos vamos a la delantera. Os voy a dar una pista. ¿Sí? El delantero jugó en el Sevilla también. Gaby Moya. Correcto, Gaby Moya. Hemos sacado los tres del Atlético de Madrid y nos vamos al Real Madrid. Vale, ese ¿Laudrup? extranjero... No, ese extranjero jugó en el Brescia. En el Brescia. Haji, correcto. Se fue en el minuto 12 por Alfonso. Minuto 12. Vale. Se fue Haji y entró Alfonso. Claro, de hecho, Laudrup estaba en el Barcelona ese año, que gana la Copa de Europa. Joder, estoy pensando en lateral zurdo, tío. El extremo izquierdo es muy icónico. Luis Enrique. Luis Luis Enrique, Enrique. estaba en el Real Madrid. Joder. Eso es. No quería decir que se fue al Barça porque ya lo Sí, sabíais. y nos falta el lateral, ¿no? Y os falta el lateral. Jugó en el Atlético de Madrid. Jugó en el Atlético. Paco es el nombre, ¿vale? Vale. El apellido. Paco y empieza por él el apellido. Ya no puedo dar más. Ya, no, imposible. ¿Paco? Os voy a dar la pista definitiva. Sí. Una familia de Paco futbolistas. Llorente. Paco Paco Llorente, Llorente, eso joder. es. Joder, sí. El padre de Llorente en el Real Madrid, que estuvo en el Atlético de Madrid. Pues nada, hasta aquí habéis estado con Paco Llorente 80.000 horas, pero bueno, no. Pero muy divertido. Hemos metido tijeras, sí, Sí, se ha quedado bien. la gente no se ha enterado, pero han estado 2 horas con Paco Llorente, ¿eh? Que quede constancia. Es verdad. Pues nada, hasta aquí este martes de VHS tan curioso. Sí. Bueno, y que nos digan también en comentarios si quieren, por ejemplo, jugadores actuales o actuales o no, que hayan vestido la camiseta del rival, aunque sea de niños. Mi Me Piazza. gusta. En plan, Isco, la del Barça. Claro. No digas más, no digas pistas, que yo creo que lo podemos hacer un martes de VHS. Vale, que la gente nos diga en comentarios el jugador y el equipo que ha vestido esa camiseta. Yo me acuerdo de otro, lo voy a decir, ¿vale? Venga. Reyes, el Betis. Combines una tarta además, Sí, ¿eh? ese Con su mola cumpleaños. mucho. Que esperamos que os haya gustado este vídeo y nos vemos el próximo día. Chao.